Estamos en un episodio más de One Podcast. Esta vez nos acompaña Juan Carlos Palacios. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos? Todo bien, Onan. Me gusta, me complace estar aquí, fíjate. Estaba con Gracias. expectativas Esta vez vamos a hablar altas. sobre las expectativas que tenemos como jóvenes cuando salimos de la universidad y nos encontramos en el mundo laboral. Podríamos hablar sobre las experiencias que has tenido, o podría ser buscando empleo, o cómo te sentiste cuando egresaste de la universidad. Sí, fíjate que eh, creo que cuando vos estás en la U estás como en una burbuja, fíjate. Y cuando ya salís de la universidad es como que tenés un choque de realidad y a veces no te preparan para eso. Entonces, esperaría que si algún joven, me siento bien viejo, man, diciendo esto, pero si algún joven que está ahorita así como con expectativas altas, espero que le sirva. Sí, y para empezar a hablar sobre la formación académica, porque eso también influye. Cuando nosotros estamos estudiando en la universidad, pues empezamos a hacernos una idea cómo nos miramos a futuro, si estamos estudiando una ingeniería, un doctorado, una maestría, una licenciatura, cómo nos vemos y como empleados o como empleadores. En tu caso, ¿cómo fue la situación? Pues fíjate que, te voy a ser bien honesto, yo en la U fui un desmadre, man. O sea, fui un desmadre completo. Eh, Cuando yo veo lo que he logrado laboralmente, definitivamente es como dos personas, man. Porque si mi jefe me hubieran visto en la U, o sea, nada que ver con lo que estoy ahora, pero creo que siempre tuve como expectativas de, sí, tener mis experiencias laborales y sigo teniendo expectativas de en algún momento ser empleador. Ese es como que el objetivo que creo que andamos buscando todos cuando estamos en la U. Aunque la verdad, para serte sincero, es bien difícil el que lleva una idea de ser el jefe en una empresa, de montar su propia empresa, pero no es porque nosotros no queramos o no tengamos derecho a ilusionarnos con estas ideas, sino que la situación actual que vivimos, no solo en lo económico, o sea, sino también en lo social, en lo político, nos hace creer que no somos tal vez no capaces, sino tener los recursos para poder montar nuestra propia empresa. Y que tampoco te preparan, man. O sea, la universidad no te prepara para ser emprendedor. Y eso es parte también del sistema en que vivimos, el sistema capitalista, pues. Eso viene por ahí. La universidad te prepara para salir y para ser empleado, pero no te prepara, no te entrena para que vos eh, dirijas una empresa, para cómo gerenciar una empresa. Entonces eso vos lo vas como agarrando como por convicción tuya, pues, y las oportunidades que se te van presentando y si las vas aprovechando. Y muchas personas tienen éxito sin estudiar y se dedican al café, se dedican a la Correcto. agricultura, se dedican a la ganadería. Bueno, de hecho yo tengo un familiar que me dice, no, yo no tengo necesidad de estudiar. A lo mejor sí me hubiera gustado haberme graduado, pero como una satisfacción personal, pero para poder ejercer, siento que no era lo mío, no me educaron así porque mis papás son del campo y la verdad que me siento contento haciendo eso. Pero la verdad, creo que la parte económica es la que influye más para que vos decidas, o es todo lo contrario, porque si vos querés algo, me imagino que en algún momento te vas a proponer a lograrlo, o sea que ganes bastante, sea que ganes poco, o es todo lo contrario. Es que fíjate que, bueno, yo también tengo familia que no estudiaron bueno, pues les va bien, pero han trabajado fuerte, man. Entonces creo que para vos lograr tus objetivos, independientemente si estudiaste o no, tenés que trabajar fuerte en lo que sea que hagas. Y sí, influye mucho también la parte económica en el ambiente en que vos creciste. Si tus papás no son emprendedores, entonces tenés que jugártela si vos querés ser un emprendedor. Porque igual yo tengo amigos que han emprendido, que los papás son empleados, ¿me entendés? Entonces no es como que ellos tienen un ejemplo de cómo emprender, se la han rifado y han triunfado. Igual también es importante que la gente sepa, o en este caso los chavos que están en la U, que no, que la realidad, man, no es que vos vas a salir de la U y ya vas a tener un empleo fijo o seguro. Eso son raros los casos, man, de verdad. Porque, o por ejemplo, si vos estás estudiando y trabajando, pues lógicamente es más fácil porque ya entraste al mundo laboral y te estás preparando, entonces cuando ya salís de la universidad, pues ya tenés opciones a crecer, dependiendo de la empresa en la que estés. Es bien difícil cuando vos solo estudias, ¿me entendés? Y no has tenido una experiencia laboral en tu vida y salís con un título, pero sin experiencia, man.
Entonces ahí es como que empieza ya la realidad para estas personas que no han tenido experiencia laboral. Sí, y el esfuerzo que tenés cuando estudias y trabajas a la vez, pues al final la satisfacción es mayor, pero sí es bastante difícil. En lo personal te puedo comentar que, bueno, mi experiencia fue un poco complicada en el sentido que yo estudiaba, trabajaba y el tiempo se me iba súper rápido, entonces no me quedaba tiempo para hacer incluso algunas cosas personales que yo quería, algunos hobbies, algunas aspiraciones personales, estudiar otro idioma, entre otras cosas. Pero sin embargo, al final la parte laboral se ha convertido como en un privilegio tenerlo. Si tenés un trabajo, pues sos bendecido, tenés privilegio. Si no lo tenés, pues tenés que esforzarte aún más y pasás por esa etapa donde te frustras por no tener un empleo y más en pandemia ahora que la situación se hace cada vez mayor. Es que se ha complicado, man, se ha complicado todo después de la pandemia. Fíjate que, bueno, yo igual, particularmente, pues cuando yo estaba estudiando me salió la primera oportunidad para trabajar así formalmente, que es en la empresa en la que estoy actualmente. Y yo tenía compañeros que igual ellos trabajaban y estudiaban, entonces cuando yo ya empecé a hacerlo, empecé a ver lo difícil que es. Y estos compañeros míos tenían familia, entonces yo decía, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para atender a la familia? Para, para darse, o sea, para poder cumplir con todo. Entonces cuando yo empecé a trabajar, man, eh, me acuerdo que ese periodo yo casi lo perdí en la universidad porque yo me centré más en el trabajo. Entonces de ahí, pues los consejos de mis papás de que tenía que tener un equilibrio, porque al final mi objetivo principal, pues era graduarme, entonces no podía descuidar el estudio, pero tampoco dejar la oportunidad laboral. Entonces, el consejo, man, para alguien que está ahorita estudiando, si puede y si le sale una oportunidad y le permite trabajar y estudiar, que la tome. O sea, eso es básico, loco, y es fundamental porque es difícil, no es algo fácil y tal vez vos estás en una zona de confort. Entonces mi consejo siempre es salir de esas zonas de confort porque eso te hace crecer. Entonces si vos estás estudiando, pero económicamente pues tus papás te apoyan y todo, está bien. O sea, está bien, si tenés ese privilegio está bien, pero si te sale una oportunidad, siempre voy a aconsejar a alguien de que aproveche y que cuando salga de la U ya va a salir con título y con experiencia. Sí, Entonces más porque fácil. si vos ves a otras personas que tienen bastante facilidades, que se pueden ganar una beca incluso, o que se dedican bastante por mantener el índice académico alto, entonces vos desde otro punto de vista puedes decir, pucha, tienen la oportunidad y no la aprovechan, pero cuando llega ese momento en donde vos tenés la oportunidad, sentís que necesitas algo más, cada vez tenés que ir creciendo más y más. Y eso es bueno porque al final es un crecimiento personal y profesional que te va a servir para llegar hasta donde vos querás, porque si te limitas, pues al final vas a terminar con un título e inclusive no vas a ejercer la profesión que estudiaste, que es lo que normalmente está pasando. Es lo que o sea, a mí me pasa, man, yo ni siquiera me acuerdo de quiénes fueron los catedráticos míos en la U, ¿me entendés? O sea, yo no estoy, man, trabajando en lo que estudié, pero al final, pues, cuando vos estás en el mundo real y en el mundo laboral, te das cuenta que las oportunidades son pocas y que si vos querés trabajar en lo que estudiaste, pues es bien difícil. Porque si yo quisiera trabajar de lo que yo estudié, tendría que irme para una portuaria, para una aduana, pero sabemos que entrar ahí a estos canales o a estas empresas es bien complicado. Una, porque necesitas como padrinos políticos. Y segundo, pues que no es así como que hay oportunidades eh, tan fácil. Tocaste dos puntos importantes, fíjate. Uno, mencionaste índice académico. Yo creo que, lógicamente, si vos sos aplicado, sos inteligente y sacas buenas notas, pues excelente, bien por vos, pero cuando vos también estás en el mundo laboral, ya cuando salís de la U te das cuenta que tu índice X, o sea, esa onda no te van a decir, pero es que este man era de 100% El y... magna cum laude, el O cum sea, eso laude. en el trabajo, man, no importa, porque yo no fui un estudiante de excelencia académica, pero en mi trabajo yo soy bien responsable, pues, o sea, me considero que trato de hacer las cosas bien y por eso pues he ido creciendo, gracias a Dios, dentro de la empresa, pero también tengo un ex compañero que el man pues era excelencia, entonces, y ahora está, lógicamente, si tiene trabajo es una bendición, pero cuando vos ves a alguien que sacaba 100
trabajando, loco, pues en algo que realmente no sé, puede trabajar alguien incluso que no tenga título. Entonces digo yo, al final, cuando a vos te venden la idea, no, es que si es mal estudiante te va a ir mal en el mundo laboral, eso es mentira. Eso Sí, no igual tiene nada que ver. yo tuve compañeros que, ¿para qué te cuento? Si me están viendo, yo sé que se van a acordar, pero igual yo tuve compañeros que eran relajeros, que no llegaban a clase y aún así sacaban buenas notas. Habían otros que les costaba más, pero también hay que ver lo que está detrás. Obviamente, a mí también me costaba, no te puedo negar, pero influyen también los problemas en el hogar, algunas Sí, sí, situaciones sí. Sí. económicas. Pero eso es lo que vos decís, es importante que al final un índice académico lo único obviamente lo que te va a hacer es medirte qué tan bien andás en cuanto, incluso ni en conocimiento, porque estaba leyendo un artículo hace poco que dice de que en universidad te forman para obtener calificaciones, para obtener un índice, pero no te forman para saber si el conocimiento en realidad lo obtuviste, porque yo a pura chepia te puedo sacar 100 o puedo buscar formas para sacar buena nota y eso no significa que yo sea un buen estudiante, pero Pero sí, es que no tiene nada que ver, man. Cuando realmente cuando vos salís te das cuenta ahí que si sos un buen estudiante o un estudiante regular, cuando estás trabajando no tienen nada que ver, nada que ver. Se me escapó otro punto que habías tocado, yo te dije, dos puntos importantes. Ah, las oportunidades. Las oportunidades, mira, yo creo que siempre también voy a aconsejar a cualquiera que me pida un consejo que las oportunidades se presentan solo una vez. Se te pueden presentar a veces 2 veces, ¿va? Pero yo siempre le digo a la gente que si se presenta una oportunidad de crecimiento, el riesgo siempre es grande, ma, pero la tenés que tomar, ¿me entendés? Porque si vos no tenés o no tomas riesgos y querés estar en una zona de confort, nunca vas a saber de lo que sos capaz, nunca vas a saber qué hubiera pasado, ¿me entendés? Si hubiera tomado esa oportunidad. Entonces es importante, man, que cualquier oportunidad de crecimiento, vos tenés que evaluar, va, lógicamente. Pero pues yo trabajo con personal a cargo, entonces yo siempre le digo lo mismo a mis asesores, o sea, a mis vendedores, nosotros les decimos asesores ahí en la empresa. A estos muchachos la empresa les permite crecer, ¿me entendés? Aunque no tengan un título universitario. Entonces, pero a veces ellos están como bien cómodos porque les va bien, por tema de comisiones, porque nosotros pues el tema de ventas, las comisiones que están de por medio son llamativas. Entonces crecer para ellos a veces puede ser como salir de una zona de confort. Y para cualquier persona o también cuando te toca salir de la ciudad en la que estás. En caso bien particular a mí me tocó salir por mi trabajo. Lo primero que tenés que saber es que vas a un lugar donde no tenés amigos, donde no conoces a nadie, posiblemente ni tenés familia. Entonces pueden ser riesgos que, como te digo, o te puede ir bien o te puede ir mal. Pero si no te atreves a hacerlo, entonces como nunca vas a saber. en ese caso cuando uno tiene expectativas demasiado altas en la universidad y sale y se topa con que es totalmente diferente, eso también tiende a frustrar a las personas y tiende a decepcionar, a deprimir y a intentar buscar o emprender, que tampoco es nada fácil, o ejercer la profesión o no ejercer la profesión, pero para las personas que en realidad les ha costado, pues yo siento que es una satisfacción grande, a mí me gustó, siento una satisfacción grande, incluso la tesis que yo hice, la hice sobre el análisis de la situación actual de los jóvenes en la parte laboral. Y bueno, ¿para qué te voy a contar los datos, los resultados que obtuve? Pues sí, fueron nada agradables. Siempre hay otras cosas que son un poco buenas, pero en este tema sí es bastante lamentable cuánta cantidad de gente se tiene que ir del país porque la situación pues está totalmente mal y son pocos los que logran quedarse para poder trabajar. Comúnmente conocida como la fuga de cerebros, te La digo. fuga de Porque no cerebro. sabes si ahí puede ir un científico potencial, un doctor, ¿me entendés? O sea, Bueno, no. nosotros tenemos amigos que se han tenido que ir y qué bueno que se lograron ir porque al final ese es otro privilegio que se ha considerado dentro de la sociedad, lograr irse al extranjero, ya sea a trabajar, a estudiar o a vivir. Y si se casa, pues lo toman como mejor todavía, ¿va? Pero es una situación que no solo afecta a los jóvenes, sino también a las personas adultas porque ahora si no tenés los requisitos que están solicitando en las empresas,
pues igual de 20 a 35 años, ya mayores, es un poco más difícil todavía. Parece broma, pero después de 35 es bien complejo que te den trabajo. Eh, o sea, por ejemplo, te voy a hablar desde donde yo estoy. Nosotros siempre buscamos gente joven, eh, independientemente tengan título universitario o no, o sea, no es un requisito, pero y llega gente de todas las edades, se les da oportunidad porque la empresa da oportunidades, pero yo me fijo que como que es un poco más complicado cuando ya tenés más de 35 por el tipo de trabajo en el que nosotros estamos, como que ya es, o sea, ya tu energía viene para un poquito, digo yo, quizás para abajo, pero no, hay otras empresas donde ni siquiera cuando vos decís, o tú, si tienes más de 35 no te toman en cuenta, aunque tengas experiencia. Entonces es bien, eso es bien complicado, man. Y los requisitos, por ejemplo, eso es otro punto, lo que te decía, de aconsejar a los chavos que están en la U, lo que te van a pedir son 2 años de experiencia como mínimo, ¿me entendés? Entonces, y a veces uno dice, ¿cómo voy a agarrar experiencia si no me dan la oportunidad? Entonces, mira, es que se puede ver de dos puntos de vista, porque te puede ir bien o te puede ir mal. O sea, en mi caso particular, yo he contraté 2 personas que venían sin experiencia. Una muchacha, esa man me dio el resultado, o sea, a ella le dimos la oportunidad porque tenía toda la actitud, se le miraban todas las ganas y pues actualmente sigue trabajando en la empresa y le va súper bien en ventas. Y le dimos oportunidad a otro muchacho igual que venía sin experiencia y no funcionó. Entonces, ¿me entendés? O sea, a veces para una empresa, sí, o sea, la actitud cuenta. Para una empresa es bien complejo el decir, no, vamos a quitar el requisito de los 2 años de experiencia, porque, te repito, o sea, te puede salir un recurso súper bueno, pero también te puede entrar un recurso que no te va a dar el ancho porque o no tiene necesidad o no tiene ganas. Pero mira, para dar una solución a toda esta problemática, porque yo te puedo estar contando aquí horas y horas de mis historias, de mi experiencia, pero para darte una solución, en realidad, las personas que necesitan obtener experiencia en algo y que no lo logran, mi mejor consejo sería aprender un oficio mientras conseguís un empleo de tu profesión. Bueno, en el caso mío, yo lo que hice fue estudiar otra carrera aparte de la que logré graduarme hace poco. Mientras yo estaba en un oficio, pues yo estaba buscando empleo, conseguí el empleo, ejercía mi profesión y a la vez lo mezclaba con el oficio que había aprendido. Entonces, se escucha fácil pero en realidad no fue nada fácil. Me imagino que a vos te ha pasado igual. Incluso trabajar la tierra, bueno, unas situaciones que nadie se imagina que al final te dan unos buenos resultados y eso te sirve no solo por tener la experiencia en papel, sino también tener la experiencia pues en la vida real, porque esas actitudes son las que vos vas a ir a demostrar que en realidad te necesitan y vos más bien sentís que sos útil para la empresa, porque muchas personas llevan el currículum, llevan las ganas, pero no tienen nada que ofrecer a la institución o a la empresa a la que quieren aplicar el dicho trabajo. Como es el caso de varias personas que yo he conocido que dicen, mira, mi objetivo es demostrar a la empresa que en realidad ellos me necesitan. Y eso es lo mejor que puede haber porque ¿cómo te voy a contratar yo a vos si vos en realidad no me vas a aportar nada a mí? Tenés que demostrar en algo que sos bueno. Y bueno, cuando se te da la oportunidad también demostrar que en realidad tenés las ganas. Guan.